Muy bien, entonces en este momento ha empezado la grabación. Muy buenos días a todos. Como les había ya dicho en el video de bienvenida, me parece súper triste tener que empezar este curso de esta forma. Me hace mucha falta estar en la universidad, me hace falta mucho verlos y saludarlos, y los ocasionales, los frecuentes, no ocasionales descaches, pero bueno. A los que están conectados les pido el favor de que tengan la cámara apagada y el micrófono apagado, y si tienen alguna inquietud me la pueden prender el micrófono y me pueden hacer las preguntas que crean necesarias. También a algunos les gusta escribir por el chat, entonces cualquiera de las dos opciones que tengan. ¿Listo? Antes de comenzar la clase, quisiera que habláramos pues, de algunas cosas que ya había dicho para los que habíamos dicho antes. En primer lugar, estas reuniones las vamos a hacer para los grupos 3 y 18, ¿ok? Y como ya les había indicado, ambos grupos se van a reunir los miércoles y los viernes, ¿ok? Entonces, los del grupo 3 tienen asignado el curso para los miércoles y los sábados, los del grupo 18 para el viernes y sábado, pero como vamos a grabar estas clases, entonces les voy a pedir que se conecten ambos días. Si no lo pueden hacer, estas grabaciones las vamos a montar a la página del curso. Listo. Los días sábados los vamos a destinar para los talleres. Compañero, el del Senpai computador, ¿me haces el favor y apaga la cámara? Muchas gracias. Estaba acá en el disfraz, pues, pero por favor apaga la cámara. Muy bien. Está bueno, muy bien. ¿Cómo va a ser la logística? ¿Cómo va a ser la logística del curso, muchachos? Entonces, como estamos trabajando de esta forma tan extraña que es la forma virtual, vamos a requerir mucho del trabajo individual, ¿ok? Para eso hemos venido trabajando, y yo personalmente he venido trabajando todos estos meses muy duro en la página del curso. Entonces la herramienta número 1 es la página del curso, ¿ok? Yo les recomiendo fuertemente que primero lean las páginas, las clases de la página del curso y luego vengan a la clase. Yo creo que esa sería pues como la forma ideal, ¿ok? En este curso vamos a tener 4 exámenes parciales, y la forma que vamos a trabajar es que vamos a trabajar como por bloques. Entonces, para el primer examen vamos a trabajar un bloque con 6 clases y una semana de repaso, y en el final de la semana de repaso pues vamos a tener el examen y se repite. Entonces, de esa forma tenemos 6 clases, una de repaso, y al final de la semana de repaso de examen, y repite, y eso lo hacemos 4 veces. ¿Listo? Las fechas tentativas de los exámenes que se realizarán por medio de la plataforma Moodle las pueden consultar en la página. Esas fechas son tentativas, dado pues como todos los inconvenientes que hemos tenido. Amigo, Diego, otra vez prendiste el audio, pilas con eso por favor, si no te voy a tener que pedir que te salgas de la reunión. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta o inquietud acerca de la logística inicial del curso? Profe, Sí, señor. los parciales también se van a evaluar por la plataforma Moodle. Sí, o sea, en este curso vamos a hacer todo lo que tenga que ver con estudio, se hace por la página del curso, no por Moodle, sino por la página. Y los exámenes serán por la plataforma Moodle, ¿ok? Por aquí me están haciendo una pregunta en el chat, es si se evaluará MATLAB en este semestre. Dada los problemas que tenemos, no vamos a evaluar MATLAB. Sin embargo, los estudiantes sí pueden utilizarlo y pueden aprender eso. Muchachos, las clases de los miércoles y los viernes van a ser distintas, y por eso les estoy pidiendo a los estudiantes que se conecten a ambas, ¿ok? La clase de hoy es la de clase número 1, la del viernes será la clase 2, ¿ok? Los porcentajes de los exámenes van a ser 25% cada uno, y el texto guía es el libro de David Poole, como lo pueden constatar en la página del curso. ¿Alguna inquietud? ¿Qué es MATLAB? MATLAB es un programa que nos ayuda a hacer cálculos
dado pues que en este curso hay que hacer muchos cálculos como aritméticos, y en la página del curso hay un tutorial donde lo puedes estudiar. Sin embargo, este semestre no vamos a evaluar esa parte. ¿Listo? Pero lo recomiendo altamente que lo estudien. ¿Alguna inquietud acerca de la logística del curso antes de empezar? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Los Sí, exámenes señor. los va a diseñar cada profesor o va a ser un examen No, general como los para todo el exámenes, curso? no, los exámenes van a ser como usualmente los hacemos, por escuela. Más adelante les enviaríamos la información de la logística de los exámenes, pero va a ser por escuela, no por profesor. Listo, muchas gracias. Claro que sí, Sara. Profe, tengo una preguntita, qué pena. Claro que sí, Andrés. Digamos, las invitaciones de las clases del viernes y del sábado nos llegarán al correo, ¿cierto? Amigo, las clases como tal, este mismo link lo vamos a utilizar para todas las clases, tanto las del miércoles como las del viernes. La clase del sábado, que es de talleres y problemas, no se las he mandado porque es posible que sea con una persona distinta, con un monitor. Eso no está claro en estos momentos, entonces por esa razón no les he enviado esa información. Apenas lo podamos concretar, se los hago llegar. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Claro que sí. Profe, ¿Alguna buenos otra días. Buenos días, Daniel. O sea que las sesiones de asesoría serían estrictamente los sábados o habrán otras externas. Aparte. Es correcto, las sesiones de asesoría serán los sábados. ¿Ok? Listo, gracias. Claro Profe, que yo sí. tengo una pregunta. Buenos días. Sí, señorita. Buenos días, Manuela, ¿cómo Eh, está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Me alegro. Profe, la pregunta es, ¿estas diapositivas ya están en la página No, o no se van a subir? estas diapositivas no están en la página, pero esta clase se va a grabar y se va a montar en la página para que todos los estudiantes la puedan ver. Es por esa razón que estos grupos están trabajando distintos. Lo que está pasando es, los otros grupos están reuniendo una vez a la semana, pero dado que vamos a grabar las clases, pues iba a ser un modelo como más tradicional para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces nos vamos a reunir 2 veces a la semana, los miércoles de 10 a 12 y los viernes de 10 a 12 en este mismo link. ¿Listo? Nada, listo, profe. ¿Y no Van a habría ser la posibilidad de subir las diapositivas? pero vamos a grabar el video, pero si quieres la podemos subir, pues no, es como redundante, pero si quieres las podemos subir también. Sí, O por yo lo favor, a puedo mí me queda más fácil ver las diapositivas que ver los videos. Bueno, está bien, me parece prudente. Lo que pasa es que no toda la información va a estar en las diapositivas, pero lo podemos hacer. No veo ningún inconveniente con tu propuesta. Listo, Cuenta profe, con eso. muchísimas gracias. Claro que sí, espero que estés bien. Profe, buenos Okay. días. Hola, buenos días, Alejandra. Profe, es que en el video que usted nos mandó decía, mostraba que en una sección de la página aparecían asesorías, pues, pero con diferentes profesores y todo es Sí, correcto. Pero entonces yo más o menos antier miré en la página y no aparecían los links ni y los yo te horarios. cuento, y Alejandra, yo te cuento, yo lo quité porque las asesorías van a ser personalizadas para cada profesor. Lo que pasa es que, porque es muy difícil controlar el número de estudiantes eh, que ingresen, entonces por esa razón se eliminaron y entonces van a ser por profesor. En este grupo, en los cursos, en los grupos 3 y 18, las asesorías van a ser los sábados, y si vemos la necesidad o antes de los exámenes podríamos estudiar un horario adicional. Ah, ok, gracias. Claro que sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra inquietud antes de que empecemos pues con el curso en tal? Bueno, listo. Entonces les cuento que, bueno, y reitero porque ya veo que algunos se han conectado después, les reitero que lo recomendado es que se conecten con la dirección de la universidad, por favor, con la cuenta institucional. Muy bien, con esto vamos a empezar entonces la clase de hoy. Bueno, otra cosa que quiero antes de empezar, que quiero insistir, es que en estas clases, pues en el mundo virtual, pues todo el tiempo va a ser más escaso y vamos a enfatizar un poquito más la parte de hacer ejemplos. Entonces va a ser básicamente imposible que cubramos todos los detalles de cada clase.
Entonces, yo me voy a enfocar en los temas principales, pero les pido el favor que antes o después ya cada cual mirará cuál sistema le gusta más, vayan en las páginas y estudien bien el material que está ahí, porque ese es el material que vamos a evaluar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces con esto vamos a empezar de la clase de hoy. La clase de hoy corresponde a una pequeña introducción a los vectores. Listo, entonces vamos a empezar primero dando qué es la definición de un vector, cómo los podemos representar geométricamente, y vamos a estudiar algunas operaciones entre vectores. ¿Listo? Entonces, para empezar, ¿qué es un vector? Entonces, un vector es una cosa muy sencilla realmente. Un vector es simplemente lo que se conoce como un vector con n componentes, es simplemente una n tupla ordenada de números reales. ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces, simplemente un vector es que a mí me dan n números, pero el orden importa. Entonces está el primer número, el segundo número, el tercer número y así sucesivamente. ¿Okay? Los vectores se pueden describir de muchas formas. Una manera de hacerlo, y es la que yo prefiero, es escribirlos como vectores columna, es decir, y los ponemos entre corchetes. Entonces ponemos un vector columna, donde en la primera posición ponemos la primera componente del vector, en la segunda ponemos la segunda componente y así sucesivamente. ¿Ok? Algunos otros autores prefieren, en vez de utilizar corchetes, poner paréntesis, pero eso sí, irrelevante. ¿Listo? Ahora bien, ese número v sub i es lo que vamos a llamar la iésima componente del vector. Entonces, en otras palabras, si vemos en este vector v, este señor va a ser la primera componente. Ok. Este señor sería la segunda componente. Y hasta llegar hasta el final, que este va a ser la enésima componente. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, un vector es una cosa muy sencilla, es simplemente una colección o un ordenamiento de n números, solamente que le seguimos la pista al orden, el primero, el segundo, hasta el último. ¿Ok? Ahora bien, hay otros autores que prefieren escribir los vectores como vectores fila. En vez de ponerlos como una columna, los ponen como una fila. Pero realmente es una cuestión de gustos. Y también algunos los ponen como, en vez de con corchetes, los ponen en paréntesis y los separan con una coma. Entonces, para algunos autores, un vector se puede escribir de esta manera. ¿Okay? Esta notación, sobre todo, se utiliza mucho en cálculo. Cuando uno trabaja en cálculo, se utiliza mucho esta notación de paréntesis y como vector fila. Aquí en álgebra lineal lo vamos a escribir como vectores columna con corchetes, pero realmente eso es una cuestión ya como de gustos. Realmente no hace ninguna diferencia. Lo importante es saber cuáles son las componentes y en qué orden van. Algunos ejemplos de vectores, muy sencillos. Entonces empecemos primero con un vector de R2, o sea que tiene dos componentes. Entonces va a ser el vector menos 2, 3. Entonces este señor va a tener dos componentes. Este va a ser la primera componente. Y este señor va a ser la segunda componente. Entonces, ese es un primer ejemplo muy sencillo de un vector que tiene las componentes menos 2 y 3. ¿Ok? Otro ejemplo de un vector ahora en R a la 3, es decir, con tres componentes, es el vector 1, menos 5, 4, cuya primera componente es 1, la segunda menos 5 y la tercera es 4. ¿Ok? Y uno puede añadir tantas componentes como yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo podría considerar el vector 1, 0, menos 3, 1. Esto sería un vector de R a la 4. Y así sucesivamente. Yo puedo considerar vectores con 100 componentes, con 10.000 componentes, no importa el número de componentes. Por aquí Alejandro está pidiendo en el chat que si hay un grupo de WhatsApp, y la respuesta es que oficialmente no. Yo creo que sí hay grupos no oficiales, pero yo no estoy involucrado en eso. Muy bien. El espacio euclidiano de dimensión n, que vamos a anotarlo por R a la n, es simplemente el conjunto de todos los vectores con n componentes. O sea que R a la n, los elementos de R a la n son vectores de n coordenadas. Entonces, como hemos visto ahorita, R2 contiene los vectores con dos componentes,
R3 contiene los vectores con 3 componentes, R4 los con 4 componentes y así sucesivamente. ¿Okay? Una primera observación o una herramienta muy útil para pensar en los vectores es representarlos geométricamente. Y hay dos formas de pensarlos geométricamente. Una es como un punto en el espacio euclidiano, o otra es como una flecha que va desde el origen hasta ese punto. Eso es lo que se llama la descripción estándar. ¿Ok? Entonces vamos a explorar un poquito cómo funciona eso. Entonces, para el caso de R a la 2, es decir, vectores con dos componentes, esos vectores se pueden dibujar perdón, en el plano cartesiano. Ese plano cartesiano se llama plano cartesiano en honor al matemático francés René Descartes, que es uno de los precursores de la geometría analítica. ¿Okay? Antes de continuar, un segundo aquí les quiero preguntar, ¿cómo vamos con el audio y eso? ¿Se me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Profe, sí. De vez en cuando como que se corta, pero no, es bien, súper. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pensar un poquito qué es el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano consiste de dos ejes que son perpendiculares entre sí. El horizontal usualmente se denota como el eje X y el vertical se denota como el eje Y. Y en ese plano que se llama plano cartesiano podemos dibujar vectores. ¿Okay? Un primer ejemplo de cómo se dibujan los vectores en el plano cartesiano podría ser el ejemplo del vector 3 menos 2. Juliana, se te quedó el audio abierto para que por favor lo cierres. Entonces, un primer ejemplo de cómo se puede graficar un vector, lo vamos a pensar como flechas que van desde el origen hasta el punto apropiado. Es el vector, tenemos con el vector 3 menos 2. Entonces la primera componente me dice cuánto debo moverme en la dirección del eje X, y la segunda componente me dice cuánto me debo mover en la dirección del eje Y. Entonces, si yo quiero dibujar el vector 3 menos 2, pues lo que podríamos hacer es empezar en el origen. Entonces voy a andar 3 unidades en el eje X, entonces ahí lo estoy mostrando con punteado en rojo. Luego bajamos 2 unidades en la dirección del eje Y, y el punto donde llegamos corresponde al vector. Entonces, si lo pensamos como un punto, ese punto sería el vector 3, menos 2, pero aquí lo vamos a pensar entonces como una flecha que va desde el origen hasta ese punto, y esa es la forma geométrica que vamos a pensar el vector U. ¿Okay? Otros ejemplos, entonces pensemos algunos ejemplos, entonces consideramos el vector, por ejemplo, el vector V con coordenadas menos 2, menos 2. Entonces yo quiero dibujar ese vector. ¿Que tengo que hacer? Entre la primera componente, y aquí es donde uno se da cuenta porque es importante que en un vector yo sea ordenado, es decir, que yo sepa quién es la primera componente y quién es la segunda componente. Entonces en este caso la primera componente es menos 2, entonces lo que estamos haciendo es, pues yo voy a empezar en el origen, ¿ok? Y voy a irme menos 2 unidades en la dirección del eje X, es decir, 2 unidades en la dirección contraria a la positiva, que es de derecha a izquierda entonces, y de ahí bajo 2 unidades, y el punto donde llegamos corresponde a ese vector, pero si lo pensamos como una flecha, entonces el vector que va desde el origen, la flecha que va desde el origen hasta ese punto, es el vector V con coordenadas menos 2, menos 2. ¿Ok? Muy bien, y si consideramos otro ejemplo, entonces podemos tomar, por ejemplo, el vector W con coordenadas 1, 3, perdón. Tengo el vector, por ejemplo, W con coordenadas 1, 3, pues hacemos lo mismo. Esto me está diciendo que la primera coordenada es 1, entonces empiezo en el origen, me muevo hacia la derecha 1 unidad, y luego en la dirección del eje Y me muevo 3 unidades. El punto donde yo llegue es el punto que corresponde al vector, entonces si lo vamos a dibujar geométricamente como una flecha, entonces este señor es el vector W. Para los que no me conocen, pues mis dibujos no son muy bonitos, y en el iPad pues quedan peor, y la letra mía pues tampoco es que digamos que es muy bonita, en el iPad es peor, entonces para que lo tengan en cuenta.
Muy bien, eso, listo. En el caso de vectores de R a la 3, entonces podemos dibujarlos como que se conoce como el espacio euclidiano de dimensión 3. Y en el espacio euclidiano se llama espacio euclidiano en honor de un matemático griego que es Euclides de Alejandría. ¿Okay? ¿Cómo se dibujan los vectores en 3 coordenadas? Entonces, para empezar, aquí hay que hacer una anotación, y es que realmente cuando dibujamos vectores en 3 coordenadas, esos los deberíamos dibujar en 3 dimensiones. Yo debería poner aquí el eje X, perdón, aquí el eje X, aquí el eje Y, aquí el eje Z. Pero pues hacer en físico es difícil. Entonces, la convención usual es que lo que hacemos es dibujar una proyección de lo que está en 3 dimensiones, y lo vamos a proyectar a 2 dimensiones. Eso trae inconvenientes porque cuando yo proyecto cosas que pueden estar muy lejos, aparentemente se ven cercas, pero esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a dibujar, Jesús está haciendo una pregunta por aquí, para un segundo. Hay uno que otro que me está diciendo que se traba un poco el audio. Eso pues realmente depende de las conexiones tanto de ustedes como las mías. Entonces pues yo creo que por esa razón es que vamos a grabar las clases, por si hay algún problema la puedan ver después. Y me están haciendo otra pregunta, es que si importa el orden en que se ponga X, Y y Z en los ejes. La respuesta es que si yo cambio cómo pongo los ejes, entonces la figura que me va a quedar, va a ser o una reflexión o una rotación. Entonces, pero la forma usual de trabajo es como lo estoy poniendo en el dibujo. Solamente pues que si uno quisiera cambiarlo, lo puede cambiar, pero las convenciones usuales es como lo estoy poniendo. ¿Okay? Entonces si yo quiero dibujar el vector 1, 2, 3, me está diciendo que desde el origen me tengo que mover una unidad en la dirección del eje X, 2 en la del eje Y y 3 en la del eje Z. Entonces hacemos en este caso esto, entonces empiezo en el origen, me muevo 1 en la dirección del eje X, desde ese punto me muevo 2 en la dirección del eje Y, y desde ese punto me muevo 3 en la dirección del eje Z. ¿Ok? Entonces el eje X, luego eje Y, luego eje Z, y el punto donde llego corresponde a mi vector, que en este caso es el vector que estamos llamando V. ¿Listo? Hagamos un ejemplo, aunque, entonces como les había dicho, estos dibujos en 3 dimensiones son un poquito más truculentos, pero sirven como para tener una referencia. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el vector W con coordenadas, digamos, -1, 0, 2, entonces lo que eso me está diciendo es que yo empiezo en el origen, me muevo una unidad en la dirección contraria del eje X, luego en la dirección del eje Y no me muevo nada, entonces me quedo parado ahí, y finalmente me muevo 2 unidades en la dirección del eje Z, entonces 1, 2, el punto donde llego corresponde al vector, y si lo vamos a dibujar como una flecha, entonces ese señor quedaría como esta flecha que la estamos llevando W. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser el vector, llamámoslo Z, con coordenadas 1, -1, -1. Pues para dibujar ese vector, lo que vamos a hacer es, empecemos en el origen, me muevo una unidad en el eje X, luego me muevo -1 unidad en el eje Y, o sea que me muevo en la dirección opuesta de la parte positiva del eje Y, y de ahí me muevo una dirección en el eje Z, pero negativa, del punto donde quedo, como por aquí, corresponde al vector. Entonces, si lo voy a dibujar, sería algo como esto. Esto sería el vector Z. Y aquí es donde no estoy entendiendo nada, senpai. Listo, muy bien. ¿Me puedes explicar qué parte no estás entendiendo, compañero? ¿Cuál es tu pregunta puntual? Amigo, espera, estoy pendiente de tu pregunta. Ok, sí, es correcto. Creo que este compañero va a tener que sacarlo de la clase.
Muy bien. Listo, desafortunadamente tocó eliminar al compañero. Es muy desafortunado estas cosas, muchachos, pero bueno, está bien. ¿Alguien más tiene inquietudes? Sí, está bien, es lo que hay, no importa. Listo. Les voy a mostrar una cosa distinta. Una cosa un poquito distinta, y esto está, una de las cosas que está en la página, y es que les voy a mostrar en la plataforma matemática que tenemos convenio hasta diciembre, se pueden hacer visualizaciones muy bacanas. Entonces, por ejemplo, y eso está en la página del curso, y de todas formas, si no tienen matemáticas, lo pueden ver, listo, eso lo pueden bajar un visualizador de Wolfram que es gratuito. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo cambian los vectores si yo le cambio las coordenadas. Entonces, ahí pueden ver en el video el vector con esas coordenadas, y lo que voy a hacer es voy a empezar a cambiarle las coordenadas. Entonces, a medida que yo voy cambiando los valores de la coordenada del eje X, miren cómo va cambiando el vector. Entonces, el vector, cuando yo lo voy moviendo, él se va moviendo, si yo le incremento, se mueve hacia la derecha, la primera coordenada, y si la voy bajando, entonces se mueve hacia la izquierda. Y lo mismo, si yo cojo la coordenada del eje Y y la voy reduciendo, entonces el vector va bajando, y si la aumento, va subiendo. Ahí pueden ver de forma explícita las coordenadas del vector. Esta modelación tan sencillita está pues en la página, entonces ustedes la pueden cacharrear para que se den idea, vean cómo es la cosa de manera explícita. Y lo mismo pasa en 3 dimensiones. Entonces, en vez de mirar vectores en el plano cartesiano, los podemos mirar en el espacio euclidiano, solamente pues que las visualizaciones son un poquito distintas. Aquí lo voy a rotar un poquitico. Es una de las cosas que más me gusta de esto, porque yo puedo rotar los ejes. Entonces los voy a poner como los estábamos poniendo ahorita, para que quede como parecido. Y vamos a jugar con las coordenadas. Aquí viene como el problema, que es como esa proyección, pero si yo voy cambiando las coordenadas, ustedes se pueden dar cuenta como si yo cambio la coordenada del eje X, pueden ver cómo varía el vector. Y si cambio la coordenada del eje Y, tiene un pequeño retraso, pero se puede dar cuenta cómo se va moviendo el vector. Y lo mismo para el eje Z. Listo, entonces los invito a que en la página jueguen un poquito con esto, que me parece que realmente es apropiado para entender un poquito esas visualizaciones de cómo se ponen los vectores en R2 y en R3. Listo. Claro que sí, Giovanni, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Pues sí, la visualización, por ejemplo, de un vector con, por ejemplo, 4 coordenadas, 5 coordenadas, ¿se puede ver gráficamente, ¿no? Excelente pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para dibujar los vectores de R a la 3 los estamos proyectando al plano, entonces, y así estamos perdiendo un poco de información. Entonces, cuando yo subo dimensiones, por ejemplo, para hacerlo en R a la 4, tendría que proyectar como en 2 dimensiones, y ya se pierde mucha información geométrica. Entonces realmente no hay una manera adecuada o apropiada, por lo menos que yo conozca, para representarlos geométricamente. Entonces, cuando uno tiene dimensiones de 4 en adelante, ya toca pensarlos como desde el punto de vista algebraico y no geométrico. La pregunta de Alejandro es, ¿hay un límite de dimensiones negativo? Yo puedo tener vectores de tantas dimensiones como yo lo desee. Es decir, yo puedo tener vectores de R a la 10.000, R a la 10 millones, y eso realmente uno diría, bueno, pero ¿para qué eso? Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en la vida real, ese tipo de cosas aparecen muy bien. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, los datos
las cédulas de los colombianos. Entonces, digamos que, no sé, somos alrededor de 50 millones de colombianos, digamos que 30 millones tengan cédula, como por decir un dato que no lo tengo. Entonces, toda esa información se puede capturar en un vector donde cada entrada es el número de la cédula de los ciudadanos. Entonces, en ese caso me quedaría un vector con 30 millones de entradas. Y si yo quiero empaquetar estadísticas y tener información de un vector, pues de las cédulas, lo tengo que decir de esa forma. ¿Ok? Entonces, los vectores los puedo tener con tantas dimensiones como yo lo quiera. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo Juan David es algo que ya como que habíamos hablado. Entonces dice, ¿cómo se puede una figura de 4 dimensiones? La respuesta es que no conozco, por lo menos para dibujarla en un plano, no conozco una forma apropiada. Porque tocaría proyectarlo en como hacer una proyección donde le baja 2 dimensiones, entonces se pierde mucha información. Entonces, la pregunta de Diana, entonces, realmente para este curso y para todos los cursos, geométricamente solamente podremos pensar para vectores de R2 y R3. ¿Okay? Juan David, bueno, una posible forma de pensar los vectores de R4, y esto es una forma apropiada de física, es que uno podría pensar los vectores de R a la 4 como las primeras 3 coordenadas espaciales y la última temporal, y entonces uno lo puede pensar como una película que se está viviendo en el espacio-tiempo. Esa es una forma de pensarlo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta, pero es más bien técnica. Digamos, yo descargué Wolfram Alpha, pero no sé si con ese aplicativo puedo ver las gráficas y animaciones. Son dos cosas distintas. Sí, distintas. Una cosa es matemática y otra cosa es el player. El player que funciona de manera gratuita y es el que necesitas para ver esas animaciones. Pero si tienes matemática también los puedes ver. Para bajar matemática en sí necesitas loguearte con la universidad y las instrucciones las puedes encontrar en la página del curso o en la página del curso de Cálculo 1 de Jorge Mario Ramírez. Entonces, si tienes matemática, puedes ver estos documentos, pero con el Wolfram Player solamente puedes ver estos que yo les puse en la página. De todas formas, en la página está el link para bajar el apropiado. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, muy bien, continuemos entonces. Entonces, eso es lo que son vectores. Entonces, hasta ahora el que hemos hablado es simplemente un vector, es una colección de números ordenados. ¿Listo? Ahora bien, con los vectores tenemos algunas operaciones que se llaman producto por escalar y suma de vectores. Entonces, empecemos primero con la operación de producto por escalar, que es muy sencilla. Entonces, si yo tengo un vector de R a la n y yo tomo un escalar, entonces aquí hay una observación que hay que hacer, es que un escalar, en este curso vamos a hablar mucho de escalares, y ese nombre es un nombre un poquito extraño, pero tiene su razón. Entonces, cuando digamos escalar, vamos a decir que simplemente es un número real. Entonces, escalar es un sinónimo de número real. Pero ¿por qué hablamos de escalares? Como para distinguir entre vectores y números reales. Entonces, a los vectores los vamos a llamar vectores y a los números reales los vamos a llamar escalares, como para recordar esa diferencia. ¿Okay? Entonces, la observación es que si yo tengo un vector y un escalar, yo puedo multiplicar el vector por el escalar. Y una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que en álgebra lineal hay unas operaciones que son muy sencillas, como esta, y cómo se aplican, se operan componente a componente. Es decir, si yo tengo un vector y un escalar, yo lo puedo multiplicar multiplicando cada una de esas entradas por los coeficientes. Miremos algunos ejemplos de esta operación que es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector con coordenadas 3 menos 2, entonces tiene sentido hablar de cosas como 2 veces el vector 1. Si yo cojo 2 veces el vector u, entonces lo que estoy haciendo es coger el vector u y multiplicarlo por el escalar 2. ¿Y cómo funciona eso? Componente a componente. Entonces cojo la primera componente, la multiplico por 2, me queda 2 por 3, 6, y la segunda componente
la multiplico por 2, que me queda entonces 2 por menos 2, que es menos 4. Y lo mismo puedo hacer con cualquier escalar, entonces también puedo hablar de menos 3 veces u, entonces me quedaría menos 3 veces el vector original, 3 menos 2, que me queda menos 9, porque es menos 3 por 3, que es menos 9, y en la segunda componente me queda menos 3 por menos 2, que va a dar 6. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer con vectores de 2 coordenadas, 3 coordenadas, tantas coordenadas como yo quiera. Entonces, por otro lado, si por ejemplo yo tengo el vector v con coordenadas 1, 0, 2, entonces yo puedo hacer algo como menos 4 veces v, que me queda coger el vector v y multiplicarlo por menos 4, componente a componente. Entonces cojo cada una de las entradas y las multiplico por menos 4, entonces me queda menos 4, 0, menos 8. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que significa un multiplicar por escalar. Ahora, geométricamente, el producto por escalar es muy sencillo de pensar, porque lo que yo estoy haciendo es, si yo tengo un vector, cuando lo multiplico por un escalar positivo, lo que estoy haciendo es coger ese vector y alargarlo o reduciéndole su longitud. Entonces, cuando multiplico a u por un escalar positivo, si el escalar es mayor que 1, lo estoy alargando, y si el escalar está entre 0 y 1, lo estoy reduciendo el tamaño. Entonces, por ejemplo, si cojo u y lo multiplico por 3, entonces me queda un vector en la misma dirección que u, pero con 3 veces su longitud original. Y si lo multiplico por un escalar negativo, como por ejemplo menos 2, entonces lo que estoy haciendo es, primero, volteo la dirección de u y eso lo multiplico por 2, entonces lo que estoy haciendo es invirtiendo la dirección y incrementando su longitud en 2 veces. ¿Ok? Antes de continuar, preguntas acerca de esta operación. Esto es muy sencillo, simplemente yo tengo un vector y multiplico por un escalar, entonces lo hago componente a componente. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Profe, tengo una preguntita ahí. Cuando sucede que tú colocaste 3u, el vector 3u, ¿sería, también contaríamos el u que ya estaba, o sería, digamos, si lo apartáramos de ahí, sería desde el origen hasta No, la entonces, punta? es desde el los vectores los vamos a representar siempre desde el origen. ¿Ok? Entonces yo cojo 3 veces u, empiezo desde el origen hasta el punto donde yo esté. ¿Listo? No desde el final de u, sino desde el origen. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. También hay otra operación muy sencilla entre vectores que se llama la suma de vectores. Y ojo, la primera condición para poder sumar vectores es que yo puedo sumar vectores, pero solamente si tienen el mismo número de componentes. Y el número de componentes lo vamos a llamar dimensión. ¿Ok? Entonces, yo puedo sumar vectores siempre y cuando la dimensión sea la misma, si tengo el mismo número de componentes. Y si yo tengo dos vectores de R a la N, ¿cómo los sumo? Entonces, vuelvo y esa operación se realiza componente a componente. ¿Ok? Por aquí está preguntando, le está preguntando Brian, ¿el 0 sería un escalar o un vector? Entonces la respuesta es, depende. Yo puedo pensar el 0 como un escalar, como un escalar, como el 0, el 1, el 2, pero también los números de R, que es R a la 1, los puedo pensar como vectores con una componente. Entonces los escalares los puedo pensar como números reales o como con vectores con una componente de R a la 1. Entonces la respuesta podría ser que es ambas. Si yo interpreto un número real como un vector con una componente, entonces el 0 lo puedo ver de ambas formas. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema que teníamos es, yo como sumo dos vectores, simplemente lo sumo componente a componente, la primera componente del primero, la sumo con la primera del segundo, y así sucesivamente. Me está preguntando Jesús David, para sumar vectores debe tener el mismo número de entradas. Es correcto, eso es lo que ya venía diciendo yo. Tiene que tener el mismo número de entradas porque si no me queda chueco. Entonces en ese caso decimos que la suma no está definida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo sumar yo dos vectores? Entonces, primer ejemplo, si yo cojo el vector u con coordenadas 1, 2 y cojo el vector v con coordenadas menos 3, 1, entonces cuando yo haga u más b,
cuando yo haga el vector u más b, pues ¿cómo se calcula? Simplemente se coge el vector 1, 2 y le voy a sumar menos 3, 1 y lo sumo componente a componente. Entonces, ¿qué me queda? La primera componente es 1 menos 3 y 2 más 1, que me queda entonces menos 2, 2. ¿Okay? Por acá está preguntando Santiago Ramírez, entonces si existe multiplicar R1 con R a la n. Entonces, realmente no lo vamos a pensar así, existe es la multiplicación de escalares. Cuando multipliquemos un escalar por un vector, lo vamos a pensar como un escalar y no como un vector. ¿Okay? Muy bien, por aquí está preguntando Giovanni, si un vector solo tiene 2 componentes y otro de 3, en el de 2 sería 0 la tercera componente. Eso no es correcto. En los vectores de 2 componentes no los voy a pensar como de 3 componentes añadiéndole 0. Eso no es posible. O sea, lo que está diciendo Giovanni es que si yo tomo, por ejemplo, el vector A con coordenadas, digamos 2, 3, y B, el vector con coordenadas 1, 1, 1, entonces lo que está preguntando Giovanni es, ¿será que yo puedo hacer la operación A más B poniéndole a un 0 en la última componente? Entonces la respuesta es que no vamos a hacer eso, y en ese caso decimos que esto no está definido. Porque si se ponen a pensar, pues ponerle un 0 en la última posición es un poquito... es una cosa pues que uno podría, pero porque la última podría ser la primera y alguien diría no, podría ser la segunda, entonces por esa razón no lo vamos a hacer. Alejandro, sí, la puerta la abrió el viento, ya la va a volver a cerrar. Listo, muy bien, qué pena ahí pues por el... Bueno, listo. Entonces, Giovanni, ¿sí quedó claro eso? Que no vamos a aumentar el tamaño de un vector poniendo ceros. Eso no lo vamos a hacer. Si un vector tiene 2 componentes, simplemente lo vamos a ver como un vector de R2. Listo. Otro ejemplo, entonces, por ejemplo, yo tengo 2 vectores de R a la 4. Entonces, si yo tengo, digamos, el vector W con coordenadas 1, 0, 1, menos 1, y el vector Z con coordenadas 1, 2, 3, 4, como esos dos tienen las mismas número de componentes, los puedo sumar. Entonces, cuando haga la suma, W más Z, pues va a ser el vector 1, 0, 1, menos 1, más 1, 2, 3, 4, y entonces se suman componente a componente. La primera componente me queda 1 más 1, que es 2, la segunda componente me queda 0 más 2, que es 2, la tercera componente me queda 1 más 3, que es 4, y la cuarta componente me queda menos 1 más 4, que es 3. ¿Okay? Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, muy bueno. En el producto nunca van a ver entonces producto de 2 vectores. Pero te me estás adelantando un poquitico. Entonces, la próxima clase, vamos a ver que, ahorita más adelante vamos a ver que hay una operación entre vectores que se llama el producto punto. ¿Listo? Y la próxima clase vamos a ver otra operación que se llama producto matricial. Entonces, la respuesta es que sí hay unos productos, pero bajo ciertas condiciones que vamos a estudiar más adelante. Entonces, te pido que dejemos pausada esa pregunta, ¿te parece? Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, señorita. Muy bien. Entonces, podemos pensar, en la diapositiva anterior puse 2 más 1 igual a 2. ¿En cuál parte? 2 más 1 igual a 2. Ah, sí, muy bien, gracias. Qué pena con usted, me había equivocado. Muchas gracias, Carolina. Te agradezco mucho por la corrección, ya creo que ya queda bien. Lo que le estaba diciendo es que geométricamente uno puede pensar la suma de vectores de la siguiente forma. Entonces yo tengo 2 vectores y los dibujo, estoy haciendo el dibujo en 2 dimensiones, por simplicidad, pero lo mismo funciona en 3 dimensiones, y uno puede pensar este procedimiento de manera abstracta en cualquier dimensión. Entonces cuando cogemos la suma de los vectores, lo que vamos a hacer es, voy a coger uno de los vectores, pues, digamos, yo quiero hacer U más B, entonces empiezo con U, y para sumarle V, lo que voy a hacer es, voy a coger V y lo traslado de forma paralela, de tal forma que su inicio coincida con el final de U. Entonces yo lo traslado de forma paralela, como estoy mostrando ahí en el dibujo.
Ok, y cuando, cuando haga U, luego traslado B para que el inicio coincida con el final de U y recorro V, ese último punto donde yo llego va a corresponder a la suma. Entonces el vector U más B en este caso es el que estoy dibujando ahí. Y uno se puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa si yo lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo hago la operación en el otro orden? ¿Qué pasa si yo empiezo con V primero y luego traslado de forma paralela al vector U para que su inicio coincida con el final de V? Entonces nos damos cuenta que si yo hago eso, el punto final es el mismo. Esos vectores forman un tetraedro, perdón, un paralelogramo, y el punto final coincide en ambas operaciones. Eso corresponde a que la suma de U más B coincide con la suma B más U, es decir, la suma de vectores es una operación que se llama conmutativa. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Profe, yo quería aclarar, en el producto por escalar, cuando está entre 0 y 1, se supone que se reduce el vector, pues en la forma geométrica, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Se Sí, por reduce. ejemplo, Sí. Sí, hagamos un ejemplito, si te parece. Perdón, Mariana. Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujito por aquí. Digamos, aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿cierto? Y voy a dibujar un vector por aquí cualquiera que lo voy a llamar U. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un medio de U? Que es lo mismo que 0.5 veces U. Entonces, lo que estoy haciendo es coger el vector U en la misma dirección y lo estoy comprimiendo para que su longitud sea la mitad. Entonces, lo que estoy haciendo es coger el mismo vector, la misma dirección, pero la longitud ahora se vuelve la mitad, entonces me queda este vector. Listo. Ahora, continúa hablando, porfis. Sí, y cuando es un número negativo, se aumenta pues el número de veces, o se aumenta o se alarga el número que sea, pero en dirección contraria, ¿cierto? Totalmente correcto, sí, señorita. Y cuando es positivo, se aumenta y ya, pues se alarga, pero en la misma dirección en la que estaba. O sea, exacto, si yo multiplico por un número mayor que 1, en la misma dirección lo alargo. Si lo multiplico por 1 queda igual. Si lo multiplico por un número entre 0 y 1, en la misma dirección, pero le recorto un poquito la longitud. Si lo multiplico por 0 queda el origen. Y si lo multiplico por números negativos, es el mismo proceso. Entonces, si el número es menor que menos 1, entonces lo estoy volteando la dirección y alargando su norma. Y si multiplico por alguien entre menos 1 y 0, le estoy devolviendo, le estoy cambiando la dirección y recortando la longitud. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por menos 1/2, entonces lo que está pasando, entonces si yo pongo menos 1/2, entonces lo que hago es, le invierto la dirección y pongo la longitud de la mitad. Pues menos 1/2 se vería como algo así. ¿Listo? ¿Sí te queda claro? ¿Sí quedó bien así o no? Sí, muchas gracias, profe. Claro que sí, señorita. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe, se me generó una pequeña inquietud. Claro que sí, joven, cuénteme. Digamos, si tuviéramos U, el vector U y el vector menos U, lo sumáramos, lógicamente da 0, pero gráficamente, ¿cómo se vería? Muy bien, excelente pregunta. Entonces tienes toda la razón. Ojo, si yo cojo el vector U y le resto el vector U, me queda el vector 0, el vector nulo, que realmente lo vamos a escribir con el vector que todas sus componentes sean 0. El vector 0, se llama el vector nulo, va a ser el vector cuyas entradas son todas iguales a 0. Ahora bien, geométricamente hagamos otra página por aquí. Pues geométricamente lo que está pasando es lo siguiente. Entonces por aquí dibujemos el plano cartesiano. Okay, chequete. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y entonces digamos que yo cojo aquí, pongo el vector con rojo, el vector U. Y entonces menos U, de acuerdo con lo que hemos hablado, es el mismo vector, pero, o sea, como lo estoy multiplicando por menos 1, no le estoy cambiando la longitud, pero le estoy cambiando la dirección. Entonces menos U quedaría este vector, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar cómo es la suma. Entonces, de acuerdo con lo que les acabo de explicar, cómo funciona la suma de
U más menos U. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, primero hacemos U, voy de aquí, aplico U, y luego, para sumarle menos U, lo que tengo que hacer es coger menos U, trasladarlo de manera paralela, de tal forma que su inicio coincide con el final de U. Entonces, ahora arranco desde donde terminó U y aplico menos U, y ahí está. ¿A dónde termino? En el origen, que corresponde al vector nulo. Entonces, este punto corresponde al vector nulo, que es U menos U igual a 0. Listo, entonces la suma geométricamente de U menos U es, voy y me devuelvo a donde llegué al origen. Listo. ¿Sí quedó bien eso? No me acuerdo quién fue el que preguntó. ¿Era Andrés? No me acuerdo ya bien. Sí, profe, quedó, sí, entendí. Por lo Muy que vuelve y se coloca y vuelve y llega al mismo punto. Claro, tiene mucho sentido. Es como si yo voy a un lado y me devuelvo a donde llegué, a donde empecé, que era el origen. Listo. Pero me pareció muy bacana la pregunta. ¿Más preguntas? Profe, qué pena, yo tengo, pues es que no comprendí bien lo que, pues cuando se multiplica con un número positivo, cuando se multiplica con un número negativo, de alarga, de acorta. Claro que sí, vamos a volver a mirarlo, Laura. Listo, entonces hay varias posibilidades. Vamos a hacerlo con vectores concretos para que quede un poquito más claro. Listo. Entonces vamos a empezar. Tomemos, por ejemplo, el vector U con coordenadas 1, 1, para que quede fácil de dibujar. ¿Qué pasa si yo hago 2 veces U? Pues lo estoy multiplicando cada coordenada por 2. Geométricamente, ¿qué pasa? Entonces vamos a dibujarlos. Aquí está el eje X, el eje Y. Vamos a dibujar con rojo el original. Entonces aquí está mi vector U, que tiene con coordenadas 1, 1. Y lo estoy multiplicando por un número positivo que es mayor que 1. ¿Qué estoy haciendo? Cojo el vector y lo alargo 2 veces en la misma dirección porque es positivo. ¿Qué me quedó? Este vector, que es el vector con coordenadas 2, 2. ¿Ok? Esa es la primera posibilidad. Listo. La segunda posibilidad. Si yo cojo el mismo vector con coordenadas 1, 1 y lo multiplico ahora por 1/3, ¿qué pasa? Me queda 1 sobre 3, 1 sobre 3, y si los voy a dibujar nos queda lo siguiente. Entonces digamos que esto corresponde a 1, y este corresponde a 2, este corresponde a 1, y este corresponde a 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a dibujar nuevamente el vector 1, 1, que está por aquí, que es vector U. ¿Ok? Entonces, por aquí está el 1 y por acá está el 1. Entonces, cuando yo multiplico por 1/3, que es un número entre 0 y 1, lo que estoy haciendo es, la longitud la estoy recortando. La estoy recortando 3 veces, o sea, le estoy dividiendo por 3. Las entradas, 1/3, perdón, 1/3 está por acá, 1/3 está por acá, entonces el vector 1/3 es este señor que queda en la misma dirección, pero como se ve en el dibujo, tiene la longitud más cortica. ¿Listo? ¿Hasta ahí me has entendido, Laura? Sí, profe. O sea, sí. Entonces, primer caso. Qué pena, muchachos. El reflujo me tiene loco desde hace mucho rato. Entonces, primer caso, si el número es positivo, si es mayor que 1, lo alargo en la misma dirección. Y si está entre 0 y 1, lo encojo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando sea negativo? Pasa lo mismo, sino que tengo que invertir la dirección. Entonces vuelvo y juega. Entonces yo cojo, por ejemplo, el mismo vector U con coordenadas 1, 1 y lo multiplico, por ejemplo, por menos 2. ¿Qué me queda? El vector con coordenadas menos 2, menos 2. ¿Ok? Geométricamente, ¿qué está pasando? Entonces, digamos que este es el 1, que este es el 1, por acá está menos 1 y por acá está menos 2, por acá está menos 1, por acá está menos 2. Entonces el vector original era el vector 1, 1, que aquí lo estoy dibujando con rojo. Y cuando lo multiplico por menos 2, que es un número menor que menos 1, ¿ok? Menos 2, menos 3, etcétera. Cuando multiplique por esos números, ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo es, primero, lo puedo ver como multiplicando en 2 pasos. Primero por menos 1, cuando multiplico por menos 1 le invierto la orientación y luego multiplicarlo por 2, que es duplicar la longitud. Entonces, ¿qué pasa? Me queda
este vector con coordenadas -2, -2, que es este. Entonces, si quieren lo pensamos así, cuando multiplico por un número negativo, hagámoslo en 2 pasos, multiplíquelo primero por -1, le cambio la dirección y luego multiplíquelo por 2, que es incrementarle la longitud, en este caso por un factor de 2 veces. Y si multiplico por un número que esté entre -1 y 0, entonces por ejemplo si multiplico si hago -1 medio de 1, me queda -1 medio de 1, 1, que va a ser el vector -1 medio, -1 medio, o sea, -0.5, -0.5. Ese vector pues lo podemos dibujar de la misma forma como ahorita. Entonces por aquí está el vector 1, y entonces podemos hacer el proceso primero lo multiplico por -1, que es cambiarle la dirección, y luego lo multiplico por 1 medio, que es recortarlo la longitud a la mitad. Entonces me queda este vector, que es -1 medio de 1. ¿Listo? ¿Sí me entendiste, Laura? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Esa representación gráfica también sirve para R3 y lo podemos pensar de la misma forma para R a la n de forma abstracta. Muy bien. Vamos a continuar entonces al siguiente tema, que son las llamadas combinaciones lineales. Esto es una cosa muy sencilla, pero que va a ser el pan de cada día en este curso, o por lo menos por las primeras 10 clases. Entonces vamos a definirlo de forma explícita. Entonces, supongamos que yo tengo una colección de vectores, digamos V1, V2 hasta Vk, vectores en R a la n, que es una combinación lineal. Entonces, una de las cosas que yo quiero insistir en este curso es que le tratemos de dar sentido a los nombres. Entonces, el nombre me dice combinación lineal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy combinando unos vectores, solo que a cada uno lo puedo modificar linealmente, es decir, los puedo multiplicar por escalares. Entonces, de forma explícita, una combinación lineal de vectores es coja el primero, multiplíquelo por un escalar, y a eso le sumo el segundo multiplicado por otro escalar, y así hasta tantos vectores como yo tenga. Eso es lo que se llama una combinación lineal, donde C1, C2 hasta CK son números escalares, números reales, es decir, escalares. ¿Listo? Entonces, y esos coeficientes son los C1, C2 hasta CK son llamados los coeficientes de la combinación lineal. ¿Okay? Esto, si lo pensamos en la vida real, es algo que nosotros utilizamos de manera sencilla sin pensarlo. Es como cuando uno quiere reunir con un amigo y lo llama y le dice, hey, ¿a dónde es que queda tu casa, que estoy perdido? Entonces le dice, ¿a dónde está? Y le dice, estoy en tal parte. Entonces le dice, muy bien, muévase coja 3 carreras y suba para arriba otras cinco calles. Entonces lo que uno le está diciendo, en otras palabras, es una combinación lineal, es diciendo, mueva 2 cuadras en esta dirección y luego 5 cuadras en esta otra dirección. ¿Qué pasa? Que ese mismo juego lo podemos jugar no solamente con calles y carreras, sino que lo podemos jugar con cualquier vector y con cualquier dimensión. ¿Okay? Hay una cosa importante, y es que para poder hacer estas combinaciones lineales, los vectores con los que yo empiezo tienen que tener el mismo número de componentes. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, empecemos con un primer ejemplo sencillo. Entonces, vamos a dibujar con verde. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, el vector U igual al vector con coordenadas 1, 1 y el vector con coordenadas 0, 2, entonces tiene sentido hacer cosas como 2 veces el vector U menos 3 veces V. ¿Cómo se hace eso? Pues hago 2 veces U y a eso le resto 3 veces V. Entonces es muy fácil porque cojo simplemente al vector U, lo multiplico por 2 y a eso le tengo que restar 3 veces el vector V. Entonces hago esta operación componente a componente. En álgebra lineal, muchas de las cosas que van a pasar, excepto unas contadas, se realizan componente a componente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me queda, la primera componente va a quedar 2 por 1 menos 3 por 0. Entonces me queda, llamémoslo así, 2 por 1 menos 3 por 0. Y la segunda me queda 2 por 1 menos 3 por 2. Entonces en este caso me va a quedar 2 por 1, 2 menos 0, que va a dar 2.
y 2 por 1 que es 2 menos 3 por 2 que es 6, entonces me queda 2 menos 6 que me queda menos 4. Este es un ejemplo de una combinación lineal. Listo. Ahora, otro ejemplo, y yo aquí puse 2 vectores, puedo tomar tantos como yo quiera, eso realmente no tiene ningún problema, lo estoy haciendo con 2 y en 2 dimensiones simplemente como para hacerlo sencillo. Entonces, si por ejemplo yo cojo el vector ahora, 2 vectores con coordenadas 1, 3, 0, y el vector b con coordenadas menos 1, 1, 0, entonces yo puedo hacer una combinación lineal con esos vectores, podría ser como por ejemplo 3 veces a más b. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Coja el vector a, multiplíquelo por 3, y luego a eso le sumo el vector b. Perdón, aquí es 1 menos 1, 1, 0, entonces me queda simplemente haga esa operación componente a componente, entonces me queda 3 por 1, menos 1, que queda 2, 3 por 3 que es 9, más 1 que es 10, y 3 por 0 más 0 queda 0. ¿Ok? Manuel, cuéntame. Es que no es un 2, es un igual. Yo creo que eso es como un 2, un igual. Es esto, ¿cierto? Era eso, Manuel. Sí, qué pena. Es un error. Es que todavía no me acostumbro a escribir por el iPad. Qué pena, Manuel. Muchas gracias por indicarme. ¿Preguntas de esto, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿no se podrían hacer sumas de un escalar y un vector? Negativo, exacto, tienes toda la razón, porque un escalar, no lo pensemos como un vector, un escalar es una cosa y un vector es otra. Lo que sí podemos sumar es un vector con otro vector siempre y cuando los vectores tengan la misma número de componentes. ¿Okay? Listo, profe. Listo. Ahora, si yo veo un número escalar como un vector, pues lo podría... Con un vector con una componente solamente lo podría sumar con otro vector de una componente que es otro número real, en cuyo caso estaría sumando números reales. Profe, ¿listo? otra preguntita. Claro, Manuel. Entonces se diría que 3 veces a más b es combinación lineal del vector 2, 10, 0. No, el vector 2, 10, 0 es una combinación lineal de a y b. Listo. O sea, la respuesta es combinación lineal de los 2 vectores iniciales. Listo. ¿Listo? Gracias. Me parece muy apropiada la pregunta. Muy bien, Manuel. Cuéntame, Andrés. Profe, tengo una preguntita. Digamos, si uno hace una combinación lineal y me da, digamos, un resultado de esa combinación, ¿es necesario que ese resultado sea proveniente, digamos, de una combinación, digamos, en este caso 3a más b, pero también pudo haber sido otra combinación, no sé, un medio b más un tercio a? Muy buena observación. Yo puedo llegar al mismo punto haciendo distintas combinaciones. Eso está muy bien, y más adelante vamos a pensar un poquito de qué significa eso. Pero por ahora eso tendrá que ver, cuando yo pueda llegar al mismo punto de formas distintas, eso tiene una implicación acerca de la naturaleza de los vectores que yo estoy utilizando. Eso está relacionado con el concepto de dependencia e independencia lineal, pero por ahora simplemente dejémoslo así, que yo puedo llegar al mismo punto con distintas combinaciones. Muy buena pregunta, Andrés Felipe, está haciendo una pregunta por aquí. Perdón, es que Andrés Felipe, Alejandro está diciendo, podemos decir que todos los vectores se pueden formar mediante combinaciones lineales. Entonces la respuesta depende de con cuáles vectores empieza. Entonces vamos a explorar eso un poquito. Entonces, vamos a explorar. Entonces, si yo empiezo solamente como por ejemplo, entonces, si tenemos el vector solamente u, que tenga coordenadas 1, 1, entonces vamos a pensar, ¿cómo son las combinaciones lineales de ese vector? ¿Quién me puede decir qué sería una combinación lineal en ese caso? 1, 0 más 0, 1. No, pero pilas. Una cosa es
la estás pensando al revés. 1, 1 es yo lo puedo escribir como combinación lineal de 1, 0 más 0, 1. Eso está muy bien, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, a partir de este vector, ¿cuáles puedo obtener como combinación lineal de él? Entonces, por ejemplo, aquí Natalie está diciendo una respuesta correcta, y es que, por ejemplo, en este caso, el vector 2, 2. Entonces, cuando yo solamente tengo un vector, entonces una combinación lineal. Profe, ¿no sería la recta generada por ese vector? Muy bien, Santiago, para eso vamos. Precisamente. Entonces, una combinación lineal de U son los vectores de la forma. Como solamente tengo uno, lo único que puedo hacer es multiplicar el primero por un escalar, que son de la forma C veces C1 veces el vector 1, 1, que son los vectores de la forma C1, C1, y en ese caso me queda la recta generada por ese vector. ¿Ok? Entonces, y esa recta es la recta y igual a X. Entonces, si solamente empiezo con ese vector, los únicos vectores que son combinaciones lineales de él son los que están en esa recta. ¿Ok? Ahora, si yo tomo ahora dos vectores distintos, entonces si U es el vector 1, 0 y V es el vector 0, 1, entonces cualquier vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos. ¿Por qué? Entonces cualquier vector con coordenadas XY se escribe de la forma XY, lo puedo escribir como X veces el vector 1, 0 más Y veces el vector 0, 1. Entonces, la respuesta de cuáles vectores puedo escribir como combinación lineal depende de los vectores con los que yo empiece. Entonces, si empiezo solamente con el vector 1, 1, los que puedo escribir como combinación lineal de él son los vectores que están en la recta y igual a X, pero si cojo ahora dos vectores que son de la forma 1, 0 y 0, 1, todos los vectores de R2 los puedo expresar como combinación lineal de ellos. ¿Listo? Entonces, la respuesta a la pregunta es, dependiendo de los vectores con los que yo arranco, puedo escribir ciertos vectores como combinación lineal o no. ¿Listo? Hagamos un pequeño ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo dos vectores, como los estamos poniendo ahí, el vector U con coordenadas 1, 2, 0 y el vector V con coordenadas 0, 1, lambda, donde lambda es un número que no conocemos. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar el valor de lambda para que el vector W sea combinación lineal de U y V. ¿Okay? En otras palabras, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que queremos encontrar ciertos escalares o si hay varios o no los hay, de tal forma, si existen, de tal forma que cuando yo multiplique a U por un número y a V por otro número me dé el vector 1, 3, 2, perdón. Entonces, queremos determinar, entonces, necesitamos escalares C1, C2, tales que cuando yo haga C veces el vector 1, 2, 0, más C2 veces el vector 1, 3, perdón, aquí me escaché, esto es, este que está aquí es U, y este que va a ver aquí es V, 0, 1, lambda. Yo quisiera que esto me diera el vector 1, 3, 2. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de, recordemos, dos vectores son iguales, si solamente si son iguales componente a componente. Entonces yo creo que por ahí Juan Felipe tiene la pista adecuada. Lo que vamos a hacer aquí es, nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Es una cosa que va a aparecer mucho, va a ser recurrente en este curso. Entonces vamos a escribir esta ecuación por aquí otra vez. Entonces lo que tenemos entonces era que tenemos C1 veces el vector 1, 0, 1, 2, 0, más C2 veces el vector 0, 1, lambda, y yo quisiera que esto me diera el vector 1, 3, 2. Entonces, en el lado izquierdo vamos a realizar esa operación, entonces vamos a simplificar, entonces me queda, vuelvo y juega, el lado izquierdo es una combinación lineal que se hace componente a componente, entonces me va a quedar 1 por C1 más 0 por C2, entonces me queda C1, en la segunda componente me queda 2 veces C1 más
C2, y en la tercera componente me queda C2 veces lambda, y yo quiero que esto sea el vector 1, 3, 2, igualando componente a componente, obtenemos de la primera componente. Entonces yo igualo la primera componente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cojo esta componente, debe ser igual a esta, entonces me queda que C1 debe ser 1, ok, llamo esta ecuación número 1. De la segunda componente me da que esto es igual a esto, entonces me queda que 2 veces C1 más C2 sea igual a 3, llamo esta ecuación número 2, y pero reemplazando 1 en 2, me queda entonces que 2 veces 1 más C2 debe ser 3, desde aquí me queda que C2 debe ser 3 menos 2, que va a dar 1, o sea que C2 debe dar 1, ¿ok? Y en la última entrada me queda que C2 por lambda debe ser igual a 2, pero C2 era 1, o sea que lambda debe ser igual a 2. Y esa es la respuesta al problema. Entonces, para que el vector 1, 3, 2 sea combinación lineal de esos dos vectores, necesitamos que lambda sea igual a 2. Y mucho cuidado aquí, no siempre es posible escribir a un vector dado como combinación lineal de otros, porque podría pasar que ese sistema que nos quedó no tenga solución. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, ¿podría hacer un ejemplo de ese caso? Ah, claro que sí, claro que sí. Manuela, por cierto, me encanta que hagan preguntas. Esa es la razón por la que tratamos de poner un poquito menos de estudiantes en estos cursos virtuales para que podamos tener un poquito más de interacción. Espero que sobre todo la interacción en los días sábados sea mayor. ¿Listo? Recordamos que para estos grupos el sábado de 10 a 12 vamos a hacer ejercicios y vamos a explorar opciones. Entonces les pido el favor que traten de preguntar lo más que puedan. ¿Listo? Ya sea conmigo o con un monitor. Entonces la pregunta que hace Manuela, entonces la pregunta es, entonces hagamos un ejemplo de eso. Entonces, determinar si, va a ser uno sencillo para que se vea dónde falla la cosa. Entonces, si el vector U con coordenadas el mismo, 1, 3, 2, es combinación lineal de los vectores que voy a llamar U con coordenadas 1, 0, 0 y V con coordenadas 1, 1, 0. Listo. Entonces la solución de este problema, pues lo mismo, entonces solución, entonces queremos encontrar escalares C1, C2, tales que, te vuelvo y si yo quiero escribir el vector 1, 3, 2 como combinación lineal de esos dos, es porque 1, 3, 2 es un escalar veces el primero más otro escalar veces el segundo, entonces me queda C1 veces 1, 0, 0 más C2 veces el vector 1, 1, 0, y yo quiero que esto sea igual a 1, 3, 2, y vamos a igualar componente a componente. Entonces, igualando componentes, obtenemos lo siguiente, y ya vamos a ver que ese sistema no va a tener solución por una razón muy sencilla. Entonces vamos a mirar la primera componente, me dice C1 por 1 más C2 por 1 debe dar 1, o sea que me queda C1 más C2 debe dar 1. La segunda componente me dice C1 por 0 más que 0 más C2 por 1 que es C2 debe dar 3, entonces C2 vale 3. Entonces ecuación número 1, ecuación número 2. Y la última componente que va a ser la problemática me dice que C1 por 0 más C2 por 0, que es 0, debe ser igual a 2. Contradicción. Entonces, no es posible escribir a el vector. Este vector no lo llamemos U, llamémoslo W. Entonces yo aquí le había dado el mismo nombre. Entonces, no es posible escribir a W como combinación lineal de U y V. ¿Ok?
Y por aquí veo que en el chat está diciendo Juan David ya se la pilló, es la razón, y pues esa fue lo hice a propósito, la razón por la cual y es muy sencilla, W no lo puedo escribir como combinación lineal de U y V, es porque ambos U y V en la última componente tienen 0, entonces nunca, sin importar qué escalar esto, me voy a poder llegar a W porque la última componente de W es 2. ¿Listo? ¿Sí quedó eso claro, Manuela? Sí, profe, ahora sí, mucho mejor. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien, volvamos a esto del Wolfram Player, un segundo, para que veamos un poquito cómo se ven geométricamente las combinaciones lineales. ¿Okay? Entonces, veamos por aquí, en esta animacióncita tan sencilla, hay 3 vectores, el vector U, el vector V y su combinación lineal. En azul va a salir a veces U, vamos a leerlo por acá, entonces, perdón, a veces U está en rojo y B veces V está en verde y el color azul es la combinación lineal. Y aquí vamos a ver qué pasa cuando yo cambio los escalares. Entonces, el escalar A lo puedo cambiar, entonces nos damos cuenta que el vector rojo va cambiando y entonces nos damos cuenta cómo va cambiando la combinación lineal, que es el azul. Entonces, a medida que yo vaya cambiando el escalar, el vector rojo va cambiando, por lo tanto la combinación lineal también va cambiando, que recordemos la combinación lineal es el vector con coordenada, el vector pintado en azul, y lo mismo si yo cambio el escalar del otro vector que es V, si yo lo cambio, pues vamos viendo cómo se va afectando la combinación lineal en este caso. Es un ejemplito pues muy sencillo en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones queda un poquito más difícil de visualizar. Me parece esto que es excelente, pues eso tiene que hacerlo uno pues como con más detalle para poder cacharrearlo. Eso lo puede rotar uno, entonces si yo voy cambiando los escalares uno se va dando cuenta. Entonces aquí sí se ve muy bien que lo que está, pues uno puede rotar los vectores, entonces uno se da cuenta que es lo que está pasando. Listo. Entonces yo los invito pues que cacharreen un poquitico esto de la página. Listo. Muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, muy bien. ¿Sí me han escuchado? ¿Cómo nos está yendo? ¿Está razonable o no? ¿Cómo les está pareciendo, muchachos? Profe, todo muy bien, gracias. Ah, listo, bueno, me parece muy bien. Muchas gracias por los comentarios, listo. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar con la última parte de la clase de hoy, que tiene que ver con la operación que habíamos hablado, que nos habían anticipado antes, creo que había sido Manuela, y es el producto punto. Entonces existe una forma entonces ya vimos que yo puedo multiplicar un vector por escalar, componente a componente. Yo puedo sumar vectores componente a componente. Entonces si uno fuera en esa línea de idea, uno diría, pues yo voy a multiplicar vectores, hay un producto entre vectores. Entonces la primera idea que uno se le ocurriría es, pues háganlo componente a componente, pero eso no es lo que vamos a hacer. Eso lo podríamos hacer, pero realmente no va a ser una operación que nos interese a nosotros, sino que vamos a utilizar otra que se llama el producto punto. Si yo tengo 2 vectores con el mismo número de entradas, vamos a hacer el producto punto de la siguiente manera. Es una operación un poquito extraña, pero que cuando uno la cacharrea, le empieza a coger el sentido, y es que si yo tengo 2 vectores, el producto punto, si yo tengo 2 vectores con el mismo número de componentes, o sea, de los 2 de R a la N, yo los puedo combinar para sacar como resultado un escalar. Entonces, aquí viene la primera diferencia. La suma de vectores y el producto por escalar me daba como resultado un vector. El producto punto me va a dar como resultado un número, un escalar. ¿Y cómo se obtiene? Muy fácil, es muy sencillo. Yo voy a coger los 2 vectores que tienen el mismo número de entradas y voy a coger la primera componente de U y la primera componente de V y las multiplico para obtener U1 por V1. Luego la primera componente de U2, perdón, la segunda componente de U y la segunda componente de V las multiplico para obtener U2 por V2, y así hasta llegar hasta la última componente, con la última componente para obtener UN por VN. Sumo todo eso y ese es el llamado producto punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pues uno dice, pues
Entonces, si yo tengo el vector u con coordenadas 2, 1 y el vector v con coordenadas menos 1, 1, entonces el producto punto está bien definido porque ambos son vectores de 2 coordenadas y me queda que u producto punto v pues sería 2, 1, producto punto menos 1, 1. Entonces, ¿qué hago? Cojo primera componente con primera componente, me queda 2 por menos 1, queda menos 2, y la segunda componente 1 por 1, que me queda 1. Entonces, el producto punto me dio el número menos 2 más 1, que va a dar menos 1. ¿Listo? Entonces, es el primer ejemplo, que es un ejemplo en R2, y si yo cojo, por ejemplo, el vector W con coordenadas 1, 0, menos 1, y V con el vector con coordenadas 1, 2, 3, el producto punto de W con V me daría el vector 1, 0, menos 1, producto punto con 1, 2, 3, que me va a dar este por este, que me queda 1, este por este, que me queda 0, y este por este, que me queda menos 1 por 3, que me queda menos 3. En ese caso, el producto punto me va a dar 1 menos 3, que da menos 2. ¿Okay? Y lo mismo puedo hacer con vectores de R a la 4, R a la 5, etcétera, R a la 10 millones, siempre y cuando ambos tengan el mismo número de componentes. Y aquí vuelvo a ver muy claro porque tengo que requerir que el número de componentes sean los mismos, porque si no me quedo cojo. Pues porque yo quiero aparear el primero con el primero, el segundo con el segundo. Si no tienen el mismo número de componentes, quedo cojo, en cuyo caso no está definida. ¿Ok? Preguntas acerca de esa operación tan sencilla. Muy buena pregunta, Sebastián. Muy buena pregunta. Sebastián está preguntando, bueno, y ese, pues en otras palabras, ¿y ese producto punto qué representación gráfica tiene? Entonces la respuesta es que como tal no tiene ninguna representación gráfica. Sin embargo, con el producto punto podemos tener dos aplicaciones geométricas muy importantes, que son la longitud o norma y el ángulo de vectores, que son los últimos dos temas que vamos a hablar en la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo sacar? Pero me parece muy buena la pregunta, Sebastián. O sea, uno hace una operación, entonces, pues sí, uno coge dos vectores, los multiplico componente a componente, le repito eso para cada y lo sumo, me da un número, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué eso? Una pregunta muy natural y necesaria de hacerse en este momento. Entonces, la respuesta es, Simón está preguntando, en RN también tenemos direcciones, claro, la primera dirección, la segunda, hasta llegar hasta la enésima. ¿Listo? Entonces, ¿para qué podemos utilizar el producto punto? Una primera observación es que el producto punto lo puedo utilizar para definir la longitud o norma de un vector. Si yo tengo un vector de R a la n, su longitud se define como la raíz cuadrada del producto punto de V con el mismo. ¿Okay? Entonces me queda, desenredando la definición, me queda que la longitud de un vector es raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado hasta llegar hasta Vn al cuadrado. ¿Okay? Y esto es muy importante, y tal vez el sábado trabajemos un poquito en esto, es que esa ecuación la puedo escribir como la norma de V al cuadrado es el producto punto de V con el mismo. ¿Okay? Algunos ejemplos sencillos. Pues, si yo tengo el vector con coordenadas 1, 3, la norma de U, ¿cómo la calculo? Muy fácil, es coja la primera raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esto me queda raíz de 1 más 9, queda raíz de 10. Y si cojo el vector V con coordenadas 1, 2, 3 y le saco su norma, perdón, entonces, utilizando lo que acabamos de ver, pues me queda que la norma de V es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que nos va a dar 1 más 4 más 9, nos va a quedar raíz de 14. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera aplicación del producto punto es que el producto punto de V con V me da la norma al cuadrado. Pero entonces, la pregunta todavía es como un poquito, bueno, ¿y eso por qué me mide la longitud de un vector? Entonces, lo que quiero hacer a continuación es convencerlos de que eso sí corresponde a la longitud que uno piensa geométricamente. Para eso vamos a tomar un vector y lo voy a graficar en el primer cuadrante. Entonces vamos a ponerlo en el primer cuadrante, que significa que tantos A y B van a ser números positivos, y vamos a calcularle
geométricamente la longitud a ese vector, y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo ese vector, entonces para construirlo, una forma de construirlo es que yo puedo empezar en el origen y moverme en la dirección del eje X a unidades, y luego en la dirección del eje Y b unidades, y entonces utilizando el teorema de Pitágoras, la longitud de esa hipotenusa pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces en este caso eso corresponde precisamente a la norma. La norma, habíamos dicho, era la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. O sea que la norma de un vector en R2 es precisamente el teorema de Pitágoras. Ojo, este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces esa fórmula, ese producto punto, entonces, que lo definimos de una forma tan extraña, ya vimos que en el caso de R2 captura el teorema de Pitágoras. Muy interesante eso, en mi opinión. Ahora, antes la pregunta es, bueno, eso estaba muy fácil porque estaba de papayita para un vector de 2 coordenadas. Ahora, calculemos la norma a un vector de 3 coordenadas, o sea, un vector de regla 3, y lo voy a poner en el primer octante, o sea, que todas las coordenadas sean positivas, simplemente por simplicidad. Entonces, la formulita que nos sacamos ahora es que la norma era raíz cuadrada del cuadrado más el cuadrado. Perdón. Y entonces, ¿cómo calculamos esa norma, esa longitud geométricamente? Hay una forma muy bonita y es la siguiente. Recordemos, para dibujar ese vector, ¿qué hacíamos? Me movía desde el origen a unidades en la dirección del eje X, luego B unidades en la dirección del eje Y, y luego C unidades en la dirección del eje Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a construir dos triángulos rectángulos. Entonces vamos a mirar primero el pedazo con amarillo y luego el rojo. Con esos dos puedo formar un triángulo rectángulo cuyos lados son A y B, y este señor, entonces, por el teorema de Pitágoras, tiene longitud raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Okay? Y luego, con ese y el azul, podemos formar otro triángulo rectángulo. Este triángulo también es de 90 grados, donde este señor mide C, y esto lo acabamos de calcular, que mide raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y qué pasa? Entonces la longitud de este señor, ¿cómo la calculamos? Utilizando el teorema de Pitágoras en este caso particular. ¿Y qué nos queda? Nos queda la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, pero entonces si yo cojo ese señor al cuadrado, me queda A al cuadrado más B al cuadrado, y el último cateto al cuadrado, que es el cuadrado. En otras palabras, la fórmula de la longitud o norma de un vector es una generalización a altas dimensiones del teorema de Pitágoras. Eso a mí me encanta, la verdad. El mismo argumento funciona para R4, R5, etcétera, etcétera. ¿Preguntas de eso? Ya, yo sé que ya están cansaditos, yo también un poquito, pero me falta un último pedazo y damos por concluida la reunión de hoy. Listo. Un último... Sí, Mariana, yo tengo una pregunta de eso. Es que ahí pues no entiendo muy bien cómo se relaciona el producto punto con esa fórmula, porque en esa fórmula pues está como elevando al cuadrado, pues no entiendo. Ah, pero es que miremos la definición. ¿Cómo fue la definición que dimos de la longitud? Mira, aquí está el producto punto. Entonces, para calcular la norma, lo que hacíamos es, si yo quiero calcular la longitud de un vector con el mismo, ¿cómo lo calculo? Sacando el producto punto del vector con el mismo. Y si tú calculas el producto punto de un vector con el mismo, ¿qué hago? Multiplico la primera componente del primero con el segundo, que son las mismas, me queda B1 al cuadrado, luego la segunda componente me queda B2 al cuadrado, hasta llegar hasta B en el cuadrado. O sea que la norma, por definición, es la raíz cuadrada del producto punto de V con el mismo. Ahí es donde aparece el producto punto. Y lo que acabamos de ver es que eso geométricamente corresponde a una generalización del teorema de Pitágoras. Sí, ya entendí, profe, muchas gracias. Listo, claro que sí, Mariana. Muy bien. Para terminar la clase de hoy, simplemente vamos a hablar de otra aplicación
de los vectores, que es el ángulo. Esto también va a ser un papel muy importante. Entonces, aunque lo estemos dando pues a la última parte de la clase, vamos a jugar un poquito con esto el sábado. Esto es muy importante. Esta última parte de la longitud y el ángulo hay que practicarlo bastante. Vamos a hacer algunos ejercicios de eso el sábado. Entonces, si yo tengo dos vectores no nulos, yo puedo definir el ángulo como el único ángulo teta en radianes entre 0 y pi radianes que satisface la siguiente ecuación. ¿Okay? Si yo tengo entonces dos vectores, yo puedo calcular su ángulo como el único ángulo tal que coseno de teta sea u producto punto v dividido por la norma de u y la norma de v. O en otras palabras, si lo queremos expresar de forma explícita, el ángulo lo puedo expresar como el coseno inverso de esta cantidad, donde el coseno inverso toma valores entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces, geométricamente lo que está ocurriendo es que yo tengo dos vectores, ¿ok? Y el ángulo es el ángulo más chiquito que ellos definen. ¿Por qué estoy diciendo el ángulo más chiquito? Porque yo tengo dos vectores, pues realmente entre ellos yo puedo definir dos ángulos que son complementarios, que es ese que está llamando teta que yo puse acá, pero también tengo otro ángulo que sería pues 2 pi menos teta. Entonces, por definición, el ángulo entre los dos vectores pues va a ser el más chiquito entre los dos, que siempre va a ser un ángulo entre 0 y pi radianes, es decir, entre 0 y 180 grados. Algunos ejemplos para terminar, pues hagamos pues unos ejemplos sencillitos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo digamos, el vector con coordenadas 1, 1 y el vector v con coordenadas 1, menos 1, calculemos el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, pintémoslos primero. Entonces, yo quiero dibujar esto en el plano cartesiano, pues nos va a quedar simplemente por aquí va a estar el vector u, que tiene coordenadas 1, 1, y por acá va a estar el vector v, con coordenadas 1, menos 1. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale este ángulo que estoy llamando teta? ¿Okay? ¿Cómo lo calculamos? Entonces lo vamos a calcular precisamente utilizando la definición que vimos ahorita. Entonces, por lo anterior, el ángulo teta entre u y v es un ángulo tal que es el ángulo teta que va a estar entre 0 y pi, tal que coseno de teta me quede el producto punto dividido por las normas. ¿Ok? Entonces calculemos esas cantidades por separado. Entonces calculemos primero el producto punto de u por v, que me queda 1, 1, producto punto por 1 menos 1, que nos queda 1 por 1 queda 1, más 1 por menos 1 queda menos 1, o sea que esto va a dar 0. Aunque esto no va a ser necesario, calculemos la norma de u, que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2, y la norma de v tampoco es necesario, pero calculémoslo, me queda 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Y por lo tanto, el ángulo entre ellos dos es un ángulo teta que satisface que el coseno de teta es el producto punto que da 0 sobre raíz de 2 por raíz de 2. No importaba que daba lo de abajo, daba 0. Y como está diciendo Juan David, ese ángulo, el único ángulo teta cuyo coseno da 0, que está entre 0 y pi, es teta igual a pi medios. Esto quiere decir entonces que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. ¿Ok? Y en ese caso, decimos que los vectores son perpendiculares o ortogonales. ¿Ok? Entonces aquí, para terminar, voy a dejar una pequeña observación, y es que en general los vectores van a ser perpendiculares o ortogonales precisamente si su producto punto vale 0. Entonces, en general, los vectores u y v de R a la n son perpendiculares o ortogonales
también vamos a anotarlo realmente, usualmente vamos a llamarlos ortogonales, si y solo si su producto punto vale 0. Entonces, esa es una aplicación geométrica muy bonita porque el producto punto me está determinando la longitud y el ángulo entre dos vectores. Listo. Antes de terminar la clase de hoy, pues les quiero hacer les quiero preguntar si tienen inquietudes o comentarios. Profe, tenía una preguntita. Sí, señor. Mira, es que, digamos, en la parte de los ángulos, esa fórmula Sí, que señor. tenemos ahí de, digamos, los dos vectores multiplicados y abajo se multiplican las normas, ¿cierto? Sí, señor. Me preguntaba, sí, esa norma. Cuando tú multiplicas las dos normas de abajo, ¿cómo funciona? No entendí muy bien. Pues que la definición es coseno del ángulo es el producto punto dividido por la norma de U y la norma de V. Listo. Entonces, para calcular el ángulo, ¿qué tengo que hacer? Calculo el producto punto, todo eso lo divido por la norma de U multiplicado por la norma de V. Eso es lo que hicimos aquí. Entonces, calculamos el producto punto, nos dio 0, la norma de U me dio raíz de 2, la norma de V me dio raíz de 2, que realmente es lo mismo. Entonces, el ángulo era un ángulo cuyo coseno daba el producto punto, que es 0, dividido por la norma de U, que es raíz de 2, multiplicado por raíz de 2. Eso, lo que estaba abajo en este caso particular, no importaba porque el numerador era 0. Entonces, el coseno del ángulo nos dio 0. ¿Listo? Por lo tanto, teta era pi medios. ¿Listo? Juan David Fonseca me está diciendo, profe, ¿puede volver la diapositiva donde resuelve el ejemplo del ángulo? ¿Es esta que estamos viendo ahora, Juan David? ¿O cuál? Listo, perfecto, muy bien. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? No hemos hecho muchos ejemplos de ángulos ni de longitud, pero prometo que volveremos a esto el sábado y precisamente para eso es que está la reunión del sábado. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Profe, yo. Sí, señor. Pues sí, si se define que el producto punto pues resulta en un escalar, ¿hay alguna operación donde pueda tener dos vectores en Rn y al multiplicar sus componentes me resulte otro vector? ¿Existe o está definida? Sí, pues yo podría multiplicar componente a componente, pero eso no tiene, realmente no tiene ninguna aplicación geométrica ni práctica, entonces la operación realmente no se utiliza. Sí se puede hacer, pero no tiene muchas aplicaciones. Listo, profe. Gracias. Listo. Pregunta Andrés Felipe que cuándo la va a subir a la clase. Ahorita cuando Google me la dé, la monto. O sea que fijo, a las 2 de la tarde ya debe estar en la página. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces al parecer con esto terminamos la reunión de hoy. Bueno, me despido nuevamente diciéndoles pues que me hace mucha falta, pero bueno, aguantemos, es que esto pronto cambiará. Un abrazo muy grande para todos, se me cuidan bastante y nos vemos el el viernes en el mismo canal y a la misma hora. Un abrazo, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, mijo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
Ahora les pido que se desconecten, por favor, para poder que termine la grabación ya. Muchas gracias. Juan Camilo, Joan y Luisa, por favor, se desconectan ya. Muchas gracias.